Bienvenidos a esta jornada, esta conferencia en el marco de la ECON 2021, el 15º Congreso Internacional de Economía y Gestión, desarrollado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Y hoy vamos a tener una charla sobre economía del bien común y la presentación del producto del bien común. Y nos van a acompañar Christian Felber, que es un referente internacional, iniciador de la economía del bien común en el año 2010, magíster en filosofía, y Luciana Cornaglia, que es también referente de la economía del bien común en Argentina y Latam, licenciada en economía, y yo moderando este panel, esta charla, con mucho placer de tenerlos. Christian, muy bienvenido, y tenemos hoy como anfitriona en esta charla a Patricia Bonatti, la directora de Administración de nuestra facultad y directora del CERADEC. Patricia, te dejo que inicies con unas palabras esta conferencia. Muchas gracias, René. La verdad es que estoy muy, pero muy feliz de estar con ustedes compartiendo este espacio, y va mi especial agradecimiento a Christian Felber, el que inició ya hace unos cuantos años esto de la economía, ¿no? La economía del bien común, tan importante, y que tanto tenemos que difundir y cambiar esos viejos paradigmas. Así que en este 15º Congreso Internacional de Economía y Gestión, que también hace ya muchos años, el que es hoy rector de la Universidad de Buenos Aires, cuando era decano de la Facultad de Ciencias Económicas, inició. Realmente es un honor tener a Christian Felber y a la representante de la Argentina, Luciana Cornaglia, así que va realmente mi especial agradecimiento por haberse hecho el espacio de estar con nosotros y de nutrirnos con todo lo que ustedes están haciendo y con todo lo que ustedes saben. Y por supuesto también mi agradecimiento a René, que es la coaching, ¿no? La que organizó todo esto, así que también René, muchas gracias. A ella la tenemos con una materia en el Seminario de Integración y Aplicación, que es la última materia antes que los alumnos se reciben de licenciados en Administración, así que con mi doble gorro de directora del Departamento de Administración y de directora del CERADEC, que es el Centro de Racionalidad, Decisión y Acción, que pertenece al IADCOM, de la propia, por supuesto, facultad y querida Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Realmente doy inicio a esta actividad que me llena de orgullo, de honor y de felicidad. Así que muchas, pero muchas gracias. Adelante nomás. Gracias, Patricia. Bueno, Christian, mucho se está hablando, por suerte, y está sucediendo también, sobre las nuevas economías. Y entre ellas aparece como muy innovadora, ¿no? Muy disruptiva la economía del bien común. ¿Nos querés contar para aquellos que todavía no la conocen? Pues es un placer, es un placer especial porque no es la primera invitación a la UBA. Recuerdo todavía muy bien la primera invitación por la profesora Cristina Calvo, quien es una experta en bienes comunes, que a pesar de que no es lo mismo que el bien común, tiene mucho que ver. El bien común es un valor cultural y los bienes comunes son bienes, aunque colectivos y organizaciones, si se quiere, sin ánimo de lucro, pero los bienes comunes son un nuevo modelo, como podríamos pensar y configurar la economía. La economía del bien común es otro nuevo modelo, quizás un poco más comprensivo y holístico, y otros son, por ejemplo, la economía rosquilla de Kate Raworth de Gran Bretaña. También la filosofía del buen vivir no es tanto un concepto económico, sino más bien cultural, todavía más amplio, pero tiene un parentesco importante con la economía del bien común, porque no solamente piensa sobre la economía como algo aislado del resto de la sociedad, sino algo intrínsecamente implicado, inscrito
en el seno de la sociedad democrática, de la cultura con sus valores de siempre, como por ejemplo el bien común, y más importante quizás todavía, los contextos ecológicos. Y como consecuencia de esta inherente correlación con los contextos más amplios, la propuesta de nosotros es que el objetivo superpuesto de todas las actividades económicas, no importa que se realicen en mercados, en bienes comunes, en bienes y servicios públicos o en hogares, en los oikoi, de ahí el nombre oikonomía, siempre el bien común debe ser el objetivo superpuesto de estas actividades económicas y siempre deberíamos estar en condiciones de medir el alcance de este fin. Es decir, la contribución de cada organización, no importa que sea empresa, universidad o municipio o ciudad, al bien común, de una economía nacional, al bien común democráticamente definido. Eso es importantísimo antes de poder aspirar al bien común y medir el alcance del bien común, hay que definirlo democráticamente. Y último, pero no menos importante, en el nivel micro de las finanzas, cada inversión y cada financiación debería primero aclarar la pregunta: ¿cómo afecta esta inversión, esta actividad económica micro, el bien común en todas sus facetas? El medio ambiente, la cohesión en el tejido social, la distribución, la democracia, la dignidad, la relación entre los géneros. Esto es lo más importante. Esto tiene intrínsecamente que ver con la economía. La economía no es algo separado de esto con cifras financieras. Esto es algo adicional, pero lo más importante son los valores. Y esta es la propuesta de la economía del bien común. La economía no es nada ajeno a nuestros valores democráticos, sino algo que debe servir estos valores democráticos, constitucionales, que podemos sumar bajo el techo, el concepto techo del bien común. Muy bien, gracias, Cristian. Y en el marco justamente de esta medición, ¿no? Aparece claramente el tema de cómo medimos el éxito en la economía y en la gestión de las organizaciones. Y cómo el éxito ha quedado solamente medido en términos de dinero, ¿no? Y la necesidad justamente, si cambiamos, ¿no es cierto?, el objetivo de cambiar los indicadores, ¿no? Y ahí es donde vemos que la economía del bien común tiene mucho para aportarnos y muchas herramientas para aportarnos, ¿no? Entre ellas está el producto del bien común, ¿no?, que es algo que venimos impulsando, y también otras herramientas para empresas y organizaciones. No sé si, Luciana, vos nos querés contar un poquito sobre estos indicadores de éxito que tanto necesitamos hoy, ¿no?, para cambiar el paradigma. Claro, con mucho gusto, René. Justamente una de las principales herramientas que propone y ofrece la economía del bien común es el balance del bien común, que está sustentado en una matriz de doble entrada, en la cual ponemos en la misma dimensión de análisis estos valores que propone la economía del bien común en relación con las distintas partes con las cuales una organización o empresa se relaciona. Estos valores que mencionaba Cristian: la dignidad humana, la solidaridad y la justicia social, el cuidado del medio ambiente, la participación democrática y la transparencia. Bueno, cómo cada organización vive esos valores en los vínculos que posee con proveedores, con clientes, con sus colaboradores, con la comunidad. Y en base a este análisis se van definiendo indicadores que permiten analizar estos 20 ejes temáticos y que estas empresas puedan mostrar un puntaje, una calificación, ¿sí?, que de alguna manera va a estar reflejando cuál es el aporte al bien común que esa empresa u organización está ofreciendo a su comunidad. De la mano de este análisis y de este puntaje, otra herramienta muy interesante es que lo que va
justamente acompañando esta medición es un plan de mejora. No nos quedamos solamente con una foto, sino que es un primer paso para que las empresas puedan seguir trabajando, evolucionando en este camino de aportar al bien común y que haya una migración, ¿no? De sacar el foco de que lo más importante es maximizar el beneficio y poder llevar este nuevo paradigma de, bueno, ¿qué hacemos para maximizar el bien común? Cada uno en nuestro ámbito de influencia. Así que esa es una de las principales herramientas que está ya disponible para cualquier tipo de organización, para municipios, porque también es muy importante en la propuesta del EBC el aporte y el acompañamiento del sector público, y como seguramente luego Cristian va a ampliar, el producto del bien común como esta herramienta, digamos, para poder medir cuál es el bien común en cada uno de los países. Así que las herramientas están disponibles. Otro aporte importante es que son de libre disponibilidad, con lo cual las empresas pueden acceder a estas herramientas, hacer de manera autónoma su análisis, y si quisieran hacerlo acompañados de algún facilitador de la EBC, está esa posibilidad disponible también. Así que bueno, están todas las herramientas a disposición para las empresas y organizaciones que quieran hacer este ejercicio. Bueno, esto es muy importante lo que estás comentando porque, bueno, estamos en una casa de estudios que justamente se especializa no solo en economía, sino también en gestión, y todavía muchas personas creen que este tema del bien común o del aporte, la sustentabilidad, no se puede medir, que uno puede quizás informar, y mucha gente trabaja en temas de reportes, de sustentabilidad, pero sin que esto tenga una evaluación atrás, ¿no? De medir 360, y no solamente mostrar aquellas cosas que estamos haciendo bien, ¿no? Con impacto social y ambiental. Y no existen tantas, ¿no? Tenemos las de la economía del bien común, también las B Corp o de las empresas B, pero orientadas solamente a empresas, y la economía del bien común que nos da estas herramientas de evaluación, y además ya con mucho recorrido, ¿no? Que nos permite además esto de poder comparar en el tiempo cómo vamos mejorando, pero también comparar entre organizaciones, ¿no? O sea, visibiliza realmente cómo estamos contribuyendo al bien común. Así que, bueno, es muy importante que la gente lo conozca y pueda empezar a acercarse a estas herramientas y a probarlo, porque hoy no tenemos tiempo, ¿no? Crisis climática y todos los realmente desafíos que tenemos a nivel social hacen que todos tengamos que estar contribuyendo. Y muchas gracias, Luciana. Y Cristian, el producto del bien común, porque la verdad que todavía cuesta un montón, ¿no? Los estados, los gobiernos siguen tomando decisiones con el PIB, con el Producto Interno Bruto, ¿no? O el GDP en inglés, y aunque algunos ya me parece que están también dándose cuenta que esto no es un buen indicador de bienestar. ¿Nos querés contar un poco sobre el producto del bien común? Y con mucho gusto. Estamos todavía confundidos en cuanto al objetivo de las actividades económicas y como consecuencia, cómo medimos el éxito de la economía. Porque para ser capaces de medir el éxito de la economía, empezando con la economía nacional en el nivel macro, tenemos que aclarar primero cuál es el objetivo de la economía. Y solo si tenemos muy claro, cristalmente claro, cuál es el objetivo de la economía, solo entonces lo podemos medir. Si preguntamos qué de hecho estamos midiendo con el Producto Interno Bruto, ¿estamos midiendo el bienestar? ¿Estamos midiendo la calidad de vida? ¿Estamos midiendo la felicidad de las personas o el bien común? Estoy bastante perplejo ante estas preguntas muy sencillas pero básicas, y por eso quiero volver a la distinción de dos ideas, dos conceptos de la propia economía, compartiendo folios, con permiso. La economía del bien común, como ya he expuesto, propone que el objetivo superpuesto de todas las actividades económicas como consecuencia de su estar inscrita en contextos más amplios debe ser el bien común. Esto es nuestra propuesta, esto es un concepto siempre normativo a propósito. Si alguien cree que hay un concepto no normativo de la economía, yo creo que es una equivocación. Solamente hay
otro enfoque normativo, que es que las actividades económicas deben servir la ganancia de dinero o el incremento del capital. Esto es otra idea normativa de la economía. Y ahora tengo una noticia bastante buena. Esta distinción de dos conceptos diferentes de la economía, una orientada al bien común y otra orientada a la ganancia de dinero y a la acumulación de bienes materiales, esta distinción ya la realizó hace 2300 años Aristóteles. Y el primer concepto lo bautizó economía o economía, que dio el nombre de lo que estamos hablando, de nuestro objeto de estudio. Y según la definición de Aristóteles, el objetivo de la economía era el bien común, el bienestar de todos los tripulantes, por decir así, de la casa, mientras que el dinero o el capital solo eran medios, recursos que servían al alcance del objetivo del bienestar general o del bien común. Esto es importantísimo porque él decía, si los recursos, los medios, se convirtieran en el objetivo de nuestras aspiraciones y actividades económicas, entonces esto ya ni siquiera sería todavía una oikonomía, sino su contrario, la gematistike, que hoy llamamos capitalismo. Entonces el significado literal era el arte de ganar dinero e enriquecerse, que es otro concepto de una economía, pero Aristóteles advertía, por favor, sean cautelosos, no practiquen la gematistike, porque nos va a volcar la infelicidad y va a derrotar el tejido social y la sociedad. Y el mensaje es, hay dos conceptos diferentes, incluso opuestos, de la economía, y tenemos que aclarar cuál es el concepto que nosotros queremos apoyar. Ahora no encuentro el folio que quería enseñar, no lo tengo, pero en las constituciones dicen que el objetivo superpuesto de las actividades económicas debe ser el bien común. O sea, las constituciones contemporáneas optaban siempre, a ver, ahora sí tengo el folio, aquí está, las constituciones contemporáneas dicen que toda la actividad económica debe servir el bien común, o sea, optaban por la economía y no por el capitalismo. ¿Y por qué es tan importante esta distinción? Porque aclara el objetivo. Las constituciones deciden que el objetivo superpuesto de las actividades económicas debe ser el bien común, el bienestar general, la buena vida para todos, y como consecuencia sabemos cómo debemos medir el éxito económico en todos los niveles, es decir, de acuerdo con el alcance del fin. Si el fin es el bien común, pues la herramienta apropiada y legítima y correcta incluso para medir el éxito económico en el nivel macro es un producto del bien común. De este se deriva el balance del bien común para las organizaciones en el nivel intermedio y hasta, como ya mencioné, en el nivel micro de las finanzas. Primero tendríamos que aplicar un examen del bien común para prevenir que una inversión o una financiación lastime uno de nuestros valores básicos o uno de nuestros bienes comunes. Esto hay que prevenir gracias al examen del bien común. Pero me has preguntado sobre el producto del bien común, que es el ejercicio más importante, y yo creo que con este ejercicio debería empezar cualquier libro de texto de ciencias económicas, no importa que sea macro, micro, gestión u otro enfoque a la economía, derecho, por ejemplo, porque es la pregunta más importante. ¿Qué es de hecho la economía y cuáles son los objetivos de la economía? Esto se debería aclarar al principio de todo, porque si no sabemos de qué estamos hablando si hablamos de economía, ¿cómo podemos medir el éxito de la misma? Tenemos que definir la economía, los objetivos de la economía y después podemos evaluar qué de exitosos somos. Y nuestra propuesta es empezar con el producto del bien común,
en el nivel macro, y podríamos aprovechar la oportunidad de organizar un proceso democrático y participativo desde abajo, preguntando a las personas afectadas, a los que habitan en los hogares, en los oikui. Esto es muy económico, preguntar a las personas afectadas qué entendéis vosotros por el bien común, por la máxima calidad de vida, por la mejor posible convivencia, por la máxima felicidad, ¿no? Todo esto son sinónimos y, por supuesto, las respuestas serán de gran número, igual centenares de respuestas cosecharemos, pero no hay problema porque seleccionaríamos igual las 20 propuestas más poderosas que mayor apoyo recibirán en el cuerpo soberano, es decir, en toda la población, y los 20 finalistas entrarán en el producto del bien común, un poquito parecido a los objetivos de desarrollo sostenible. Estos han venido desde abajo, desde arriba, y los 20 facetas del producto del bien común vendrán desde abajo. Y todo indica que la gente seleccionará lo que más seguramente satisface las necesidades básicas de las personas, empezando con la salud, con la felicidad, las relaciones floridas, la cohesión social, distribución justa, no trabajar demasiado con estrés y presión, sino relajadamente, participar políticamente con derechos fuertes, ecosistemas estables desde la biodiversidad hasta el clima y, por supuesto, la paz internacional, ¿no? Esto muy probablemente serán los componentes finales del producto del bien común y no hay otro propósito de la economía que para contribuir al incremento, al crecimiento del alcance de estos subobjetivos, de estos 20 subobjetivos. En su conjunto formarán el concepto de bien común de la sociedad democrática correspondiente. Y una vez realizado este ejercicio democrático desde abajo, pues el balance del bien común se podría derivar metodológicamente, limpiamente, para las organizaciones y el nivel micro. Solo como este ejercicio todavía no se ha realizado en ningún país hasta la fecha, pero la oportunidad se está acercando. Hemos realizado el balance del bien común que Luciana ha presentado, y solo para entender cuál ha sido nuestra metodología, en la franja verde ven valores básicos que no son nuestros valores favoritos de las personas que han iniciado el movimiento EBC, sino que son los valores constitucionales de democracias contemporáneas más frecuentes. O sea, tienen hoy por hoy la máxima legitimidad democrática que hemos podido encontrar. Y según estos valores básicos hemos construido la matriz del bien común de la que ha hablado Luciana, y afortunadamente ya son 800 organizaciones, no solamente empresas, pero en su gran mayoría, que ya han realizado su primer o incluso varios balances del bien común. Bueno, nos falta como mucho para construir y trabajar, pero tenemos ya antecedentes, ¿no? Porque Bután en los años 70 había decidido dejar de usar el PIB y construyó su producto de la felicidad bruta, que hoy es motivo de estudio para muchos economistas, incluso empresas. Acá tenemos en Argentina un empresario que decidió ir a Bután con su familia para estudiar el producto de la felicidad bruta y aplicarlo en su empresa, por ejemplo, ¿no? Un caso que conocí, y es motivo de estudio. Bueno, mucha gente que ha trabajado en el mundo por los índices de desarrollo humano, índices de progreso social, el Happy Index Planet, ¿no? El índice de felicidad. O sea, yo creo que hay mucha gente interesada en esta búsqueda, ¿no? Que nos falta esa decisión.
pero también algunos países ya están, ¿no? Como escuchando, que adhieren o quieren orientar la economía hacia el bienestar. Creo que algunos hablan de una well-being economy, Nueva Zelanda, me parece que Escocia, Finlandia, ¿no? Que están buscando, están en esta búsqueda. Entonces será cuestión de ponernos a trabajar. Ya hay algunas instituciones académicas, digo, porque quizás acá podemos comprometer a nuestra directora también para empezar alguna investigación y colaborar, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para impulsar el producto del bien común y además llevarlo esto digamos, a la política, a los gobiernos, ¿no? ¿Alguna recomendación que nos quieras dar acá para Argentina, Latinoamérica, bueno, para el mundo hispanoparlante, por lo menos que seguramente va a llegar esta conferencia, Cristian? Con mucho gusto. El primer paso, informar sobre estos antecedentes, los cuales acabas de enumerar, desde el Gross National Happiness del Bután hasta el Better Life Index de la OCDE, o los ya mencionados objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas, ¿no? Son todos antecedentes y, como has dicho, ya son 5 gobiernos que ahora se han puesto de marcha hacia una alternativa al PIB. El 5.º gobierno es Portugal, que ahora ha tomado rumbo hacia esta nueva idea. Los primeros 4 gobiernos son dirigidos por mujeres, sea casualidad o no, es un detalle interesante. Y no me sorprendiera que Costa Rica fuera el segundo país después del Bután que crearía su índice de pura vida como una alternativa al agregado monetario y financiero. Yo recomendaría entretejer 3 hilos. El primer hilo son todos estos antecedentes, conocer los antecedentes. El segundo hilo es pensar un proceso desde abajo, mirando quizás a vuestro país vecino, Chile, que ahora mismo, después de una estrepitosa elección directa de una asamblea constituyente, estrepitosa en el sentido positivo, tengo piel de gallina porque 50% mujeres, 17 escaños para representantes de poblaciones indígenas y la presidenta es de los mapuche, de una población indígena. Son 3 progresos enormes de los cuales yo creo que el mundo y hasta Europa, incluyendo Europa, podemos aprender y me gustaría un montón aprender. Este es el segundo hilo. Y el tercer hilo es la propuesta de la economía del bien común, de hacer las preguntas relevantes. ¿Qué entendemos por economía? ¿Cuáles son los objetivos de la economía? Y como consecuencia, ¿cómo podríamos medir el progreso o el éxito económico? La recomendación es crear primero en la propia UBA, por ejemplo, o en algunos distritos de Buenos Aires o cualquier municipio del país, las primeras asambleas cívicas en las cuales se estrena este ejercicio democrático de cómo funcionaría si tuviéramos el mandato democrático formal del gobierno de la ciudad, del gobierno de la provincia o del gobierno nacional, ¿no? Ahí tenemos otro precedente diferente, un precedente democrático. Estoy hablando de las asambleas ciudadanas que empezaron en el 2015 en Irlanda. En Irlanda el gobierno estaba en un callejón sin salida en cuanto a preguntas muy delicadas. Eran la pregunta del aborto y del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y en la sociedad muy católica de Irlanda no había solución a esto. Y como consecuencia, para salir de este callejón sin salida, el gobierno decidió invitar a los ciudadanos a mesas redondas en las cuales todas las perspectivas, todas las opiniones podían reunirse y encontrarse a nivel de ojo, escuchándose,
desarrollando empatía por la otra opinión, por la otra experiencia y por la otra perspectiva de las demás personas. Y la tarea era desarrollar una solución con el mínimo daño posible para todos. Y lo hicieron con éxito porque la propuesta fue sometida a un referéndum, varios referéndums, y los referéndums fueron aceptados, o sea, aprobados por la población. Y estos problemas por ahora están resueltos en Irlanda, y por el éxito de este proceso participativo se ha exportado a Alemania. En Alemania ha habido una asamblea ciudadana acerca de la democracia, con el resultado de 22 propuestas para reformar y mejorar, profundizar la propia democracia. Y en Francia ha habido una asamblea cívica acerca de la protección del clima, que ha conseguido que ahora está a punto de anclar en la Constitución francesa el objetivo de proteger el clima mundial, ¿no? Esto es, no, creo que todavía no lo han conseguido, pero están a punto de realizarlo. Y por eso miro con mucho afán hacia Chile, porque esto es algo todavía más prominente. Es una asamblea constituyente que puede redescribir toda la Constitución. Y la oportunidad es anclar en la Constitución que la actividad superpuesta de todas las actividades económicas, igual que en la de Baviera, debe ser el bien común, pero democráticamente definido, resultando en un producto del bien común o un índice del bien común. Y todas las leyes para regular la economía, para regular las empresas, las organizaciones, deben referenciarse a esta definición democrática del bien común, en vez de agregar, digo estúpidamente, cifras monetarias sin certeza alguna de si a la gente le va mejor o peor, o maximizando el beneficio financiero de las organizaciones y empresas, como algunos libros de texto lo siguen predicando, contrario a lo que dicen las constituciones, porque esto sí quiero mencionarlo. En algunos libros de texto, especialmente de origen anglosajón, los valores transportados en estos libros de texto, por ejemplo, la teoría de la empresa clásica, que la empresa debe ser una organización cuyo objetivo es la maximización de beneficios financieros, esto está en clara contradicción con las constituciones y su enfoque de la dignidad, la priorización de la dignidad del ser humano, del bien común, como lo he expuesto en mis folios, y de los valores constitucionales desde la solidaridad hasta la sostenibilidad. Esto entra en clara contradicción con la maximización de los beneficios financieros. No hay ningún inconveniente en contra de tener suficientes recursos financieros para mantener operable la empresa, pero entonces los beneficios financieros son considerados recursos, igual que lo hacía Aristóteles, pero no el máximo fin. Y esta es una diferencia importantísima. Algunos ni siquiera pueden ver la diferencia, pero es clave, porque la diferencia es cuál es el fin y cuál es el medio. Y esto se puede pervertir, esto lo quería enseñarnos Aristóteles, pero no lo hizo con éxito sostenible porque ha desaparecido completamente de los libros de texto, pero nosotros, una de nuestras tareas o aspiraciones es recordar esta herencia lúcida de Aristóteles y como consecuencia, pues definir democráticamente, limpiamente, los objetivos de las actividades económicas, tanto de la economía nacional como de las organizaciones. Bueno, qué importante esto que estás diciendo, porque justamente estás en la casa de estudios del Homo economicus. Justamente con esta visión, ¿no? de un ser humano que solamente busca maximizar utilidades con el menor esfuerzo. Así que buena parte de la construcción académica está puesta en esto, en realmente convencernos de que somos Homo economicus, y que además minimizar costos, lo cual siempre implica, ¿no?, en materia de gestión, no tener en cuenta aspectos sociales, ambientales y
digamos, y estar orientado incluso hasta llegar a límites de precarización laboral o de gran daño ambiental, ¿no? O sea, es terrible esta visión. Pero además darnos cuenta cuando uno hace una introspección de que quizás uno no se reconoce como homo económico, que tenemos, ¿no? Esta necesidad social, de convivir, de que aspiramos, ¿no? A un bienestar para todos, y que es una búsqueda de equilibrio, en realidad, que no significa no pensar en el propio bienestar, pero puesto justamente armonizando las necesidades de los demás, ¿no? Y esto que a lo mejor algunos dirán y nos pasa a veces cuando hablamos de estos temas, bueno, pero esto es muy idealista, es muy utópico, porque hay gente que cree, ¿no? Que el ser humano es naturalmente así competitivo y quiere luchar contra otro y no colaborativo. Está demostrado que en la realidad es así, ¿no, Cristian? Porque muchas empresas, muchas organizaciones, ¿no? E incluso gobiernos están haciendo su balance del bien común, están pasando por estos procesos que no son obligatorios todavía, ya deberían, ¿no? Pero esto sucede en la realidad, no es una utopía, no es algo solamente filosófico. También en los hechos está sucediendo. Bueno, vamos a ver. Homo Económicos es mi amigo especial, por eso le voy a dedicar algunos minutos. Pues empecemos con sus características y la fundación científica de estas características del Homo Económicos tal y como lo conocemos, o sea, maximización del propio interés, de las propias utilidades, competencia con codos, preferencia a los bienes materiales, insaciabilidad y algunos más, ¿no? Para empezar, ninguna de esas características tiene una fundación y un rigor científico. Al contrario, todos los rasgos que le imputamos, solamente pensando que así podría ser el ser humano, han sido falsificadas científicamente. No hay ningún gen ni de matar a otro, ni siquiera de competir. Competir contra, de hecho, contrapetir sería correctamente, porque competir en su sentido literal es buscar juntos una solución. Pero si buscamos unos contra los otros la mejor solución, por ejemplo, para los consumidores, esto sería en correcto latín contrapetencia y por tanto en correcto castellano contrapetencia y no competencia. Pues no hay ningún gen que nos obligue a la contrapetencia ni mucho menos a matar a otros. Esto simplemente no existe, pero hay que decirlo porque había pensadores que pensaban, pero simplemente asumiéndolo, que existiera un gen oscuro, mortal, que nos impulsaba o incluso obligaba a practicar la violencia. No existe, está falsificado. Lo que sí existe es la empatía y son los neuronas de espejo. Quiere decir que por naturaleza sí tenemos empatía por los demás seres humanos. La simpatía era una de las palabras más favoritas de Adam Smith, que también hablaba de la benevolencia universal, porque él era filósofo, incluso moral, es decir, profesor para la ética, y una subasignatura de la ética era la política económica. Es decir, no la pura económica, esto después de Adam Smith, sino la política económica, pero subordinada a la ética. Y como ético, él predicaba la benevolencia universal y la ternura de la mente. De esto escribía literalmente, pero esto no se conoce porque de Adam Smith solo conoce la mano invisible y la competencia y la legitimación del egoísmo, ¿no? Y para eso no hay ninguna prueba. Hay pruebas de que tenemos la capacidad de ser empáticos. Esto no significa que todo el mundo sea así, sino porque también podemos perder este don.
esta capacidad. Si aprendemos otra cosa en nuestras familias, en la escuela o en la economía, entonces podemos convertirnos en tiburones, porque nuestros genes nos dejan libertad. Nuestros genes están de acuerdo si decidimos matar a otro o convertirnos en tiburón. Nuestros genes no nos impiden haciéndolo. Nuestros genes igualmente tampoco nos impiden amando a otros, siendo tiernos, sensibles, empáticos, cooperativos y cuidando a otros. Pero la ciencia nos dice que por naturaleza tenemos el impulso de ayudarnos mutuamente sin que salga ningún beneficio para nosotros, que por naturaleza tenemos un sentido de justicia, que si es herido, nos ponemos agresivos para defender la justicia. Y nuestro cerebro está preparado para la compleja cooperación. Esto tampoco quiere decir que no podemos competir, sí podemos competir, pero es menos eficiente, eso es importantísimo. Desde la psicología de motivación sabemos que competir es menos eficiente y conduce a rendimientos menores que la cooperación. Y la respuesta es porque nos motiva de forma diferente que la cooperación. La competencia es yo gano, tú pierdes. Y lo que nos motiva ahí es, en primer lugar, el miedo. Y el miedo, para salirse del león, está bien. Pero toda la semana, 24 horas al día y toda la vida, se vuelve tóxico y nos baja la motivación. Mientras que la cooperación está definida, tú ganas, yo gano también. Y ahí florece nuestra relación y esto motiva de forma más fuerte. Esto está científicamente probado, eso es lo más importante. O sea, primero, científicamente está completamente refutado y falsificado el supuesto Homo economicus. Segundo, el Homo economicus es una criatura extremadamente joven. La oikonomía fue definida por Aristóteles y antes de él por Xenofón hace 2400 años. El Homo economicus, el Homo economicus, fue mencionado por primera vez en la historia del pensamiento económico y demás en el siglo XX. Antes no existía. Economic Man a finales del siglo XIX y Homo economicus en latín al principio del siglo XX. Y sus rasgos son puramente imputados, o sea, no tienen ninguna base científica. Un Homo economicus que merece este nombre, considerando los valores que rodeaban la economía de Aristóteles en la antigua griega, eran cooperación, cuidado, suficiencia y prioridad a las actividades no meramente económicas, sino a la filosofía, a la buena vida, ¿no? Estos eran los rasgos del Homo económico. Y los economistas neoclásicos que han creado el Homo económicus y que tanto lo aman, siempre se defienden, pues nos malentienden, no decimos que el ser humano sea así, esto solamente es un juego de assumptions, ¿cómo se dice?, de conjetura, de imputaciones, ¿no? Y mi respuesta es, bueno, señores, y casi siempre son señores y casi nunca es una señora, señores, si solo son conjeturas, si solo son imputaciones, ¿por qué no le imputamos los rasgos buenos? ¿Por qué entonces no le imputamos que el Homo economicus es cooperativo, es empático, es cuidadoso y es suficiente y es saciable, ¿no? Esto sería otra alternativa. Entonces yo sería, de hecho, el mejor amigo de un tal Homo economicus. Bueno, la verdad que, digamos, tener presente que esto no es una ley natural, ¿no? De que somos sí o sí como, y esto lo he escuchado mucho repetir y en la academia, Cristian, y saber que, bueno, que podemos ser un homo reciprocans, por ejemplo, ¿no? Que podemos estar en equilibrio, que además tenemos la posibilidad de elegir. Este es el punto, ¿no? Que no tener que encajar en ese patrón que, como vos decís, es tan tóxico y bueno, a muchos que hemos transcurrido en el mundo tradicional, en empresas, corporaciones, sufríamos horrores, ¿no? Uno se siente
escindido, ¿no? Es tremendo la contradicción entre esos valores y además nos lleva a enfermar en cuanto a que como no hay un techo, no hay un límite, ¿no? En esto de acumular o de ganar dinero, nos incentiva la codicia. O sea, realmente las reglas de juego del sistema nos hace, digamos, nos saca lo peor del ser humano, ¿no? Por eso es tan importante pensar que como tenemos lo bueno y lo malo, ¿no? Y que podemos elegir, generar esas condiciones, ¿no? Ese terreno Eso. fértil donde pueda florecer lo mejor de los seres humanos. Por eso necesitamos reglas de juego, necesitamos medir nuestra contribución al bien común. Y Lu, ¿nos querés contar un poco qué pasa en Argentina, en Latinoamérica, las experiencias que hay? Esto de saber concretamente, viste, con nombre y apellido, quiénes, qué organizaciones, qué ejemplos tenemos ya que nosotros podemos nutrirnos y traer acá a Argentina y a la TAM. Solo quizás antes de que Luciana nos cuente sobre solo un pensamiento que es un enlace entre lo que acabamos de enlazar muy brevemente, pero yo creo que eso es importantísimo. Como tú dices, tenemos libre elección de ser asquerosos o amables. Y esto siempre va a ser así porque somos bastante libres los seres humanos, pero entonces es tanto más importante que los incentivos y que el diseño de la propia economía en mercados y demás escenarios de la economía pues incentiven positivamente estos rasgos positivos, nuestras virtudes, y que desincentiven los vicios. Así de simple. Pero ahora la traducción al mundo empresarial. Hoy por hoy, las empresas que toman una mayor responsabilidad social, ecológica, holística, tienen costes más altos, precios más altos y una desventaja competitiva frente a otras empresas que toman menores consideraciones éticas. Eso es un contrasentido. Y por eso nuestra propuesta reside en cuanto más alto el puntaje en el balance de bien común, pues menos impuestos pagas. Y a la inversa, más impuestos pagas. Recibes prioridad en la contratación pública, no recibes un contrato público. Recibes subsidios, no recibes subsidios. Comercias de forma más libre, menos libre, hasta que los productos y servicios más ecológicos, más responsables, más éticos sean así, más económicos para los consumidores que los productos más nocivos, ¿no? Eso es lo que falta para corregir el error de sistema que descuidando los valores fundamentales, luego contribuyendo al no alcance de los fines de la sociedad, rinde una ventaja económica. Esto tiene que corregirse hasta que las empresas y los actores económicos que cuiden nuestros valores fundamentales tengan una ventaja competitiva en la propia economía, ¿no? Eso es el enlace de las reglas de juego inteligentes. Y ahora, por favor, Luciana, perdona por interrumpirte, pero creo que faltaba ese enlace. Perfecto, gracias. Sí, y sumando a ello entonces la relevancia de que todos los actores intervengan en este rediseño o este diseño del bien común, porque esto que Cristian plantea requiere una mirada y un acompañamiento del Estado y de los gobiernos que justamente contribuya a que se dejen de dar estas situaciones de inequidad entre las organizaciones que apuestan al bien común y aquellas que no. Así que por eso es tan importante que todos los actores en una sociedad compartamos esta mirada. Y también los consumidores, ¿no? Que podamos elegir consumir aquellos productos que contribuyen al bien común y no por eso tener un detrimento en nuestro bolsillo. Así que ese es también el principal desafío y es la invitación a pensar juntos cómo logramos esto. Y bueno, acá en América Latina y en Argentina, muy contentos por el crecimiento que está teniendo el movimiento de la economía del bien común. Ya somos 12 países de América Latina trabajando de manera colaborativa, más de 20 capítulos locales diseminados en estos países, y si bien la pandemia sabemos que trajo muchas cosas negativas, la virtualidad nos regaló la posibilidad a estos países de América Latina de estar en contacto cercano a pesar de la virtualidad y empezar a trabajar juntos. Así que ya hace más de un año que compartimos reuniones mensuales, que estamos diseñando también y pensando
cómo esta propuesta de la economía del bien común que se origina en Europa, hacerla viable y posible en nuestro continente, con nuestra identidad cultural y respetando y trayendo y poniendo en valor la riqueza de nuestros pueblos ancestrales y aborígenes. Así que en eso estamos trabajando. Hay empresas y organizaciones que ya se están acercando. Tenemos algunos casos de empresas que eligieron hacer su balance del bien común, y lo más maravilloso es que esas empresas reconocen lo rico de la experiencia, ¿no? Son empresas a las que al final no le importó el puntaje, sino que les importó el recorrido y lo que han ido aprendiendo en ese recorrido de cómo poder ser mejores en esto de aportar al bien común. Así que bueno, ya tenemos algunos casos en los distintos países de América Latina y seguimos alentando a que las empresas y organizaciones se acerquen y quieran hacer esta experiencia que es de transformación, ¿no? Es empezar a pensarse distinto como organización. Así que bueno, muy contentos porque el movimiento está creciendo mucho y siempre está la invitación y las puertas abiertas a ser parte, y en esto también resaltar que la EBC es eso, es un movimiento que se constituye de personas que con que seamos 4 o 5 en una comunidad con este interés es más que suficiente para empezar a impulsar la EBC, a difundirla y a ponerla en marcha en estas comunidades. Así que todos y todas los que quieran pueden ser parte de este movimiento abierto, que tiene su máxima expresión de representatividad en una asamblea anual que se realiza convocando a todos los países que integran el movimiento y en donde se proponen y se toman las principales decisiones que hacen a la economía del bien común como movimiento. Así que bueno, eso es algo que me parece interesante compartir también, que tiene que ver con la esencia y con el ADN de la economía del bien común como movimiento participativo, transparente y democrático. Así que está la invitación hecha para que todos aquellos que quieran conocer, aprender, aportar y ayudar también a que la propuesta del EBC se vaya mejorando, porque en eso también es importante hacer este reconocimiento, ¿no? El balance del bien común que hace un ratito compartía Cristian ya está en su versión 5.0 y se sigue perfeccionando, así que necesitamos también del aporte de nuevas miradas que nos ayuden a ir mejorando estas herramientas y adaptándolas a cada realidad. Yo te pregunto porque hay un mito, ¿viste? Sobre todo con la pyme, con la pequeña empresa, de que, bueno, esto de la sustentabilidad es para las grandes, que hacen siempre como mucho ruido con esos reportes de sustentabilidad de 180 páginas, que cuando querés entender realmente qué hay atrás de eso, ¿viste? Queda así todo muy lindo, pero muy confuso, porque no hay una evaluación de impacto atrás, salvo... Creo que hay una nada más, que es Natura, porque es una empresa certificada B Corp, que tiene una evaluación de impacto atrás, pero después las demás... Entonces la pyme, el pequeño, ¿no? La pequeña empresaria o empresario dice, bueno, pero esto es para las grandes, no es para mí. Entonces, desmitificar esto, ¿no? Me parece muy importante que vos desde tu experiencia, que también sos consultora certificada EBC, que al revés, que justamente en esas pequeñas empresas son las que nosotros queremos impulsar porque necesitamos democracia económica, ¿no? Necesitamos muchas pequeñas, no queremos. En realidad no necesitamos el mundo, no necesita estas corporaciones tan grandes, ¿no? Que generan tanto impacto negativo. Así que contanos un poquito, bueno, quién, cómo, qué herramientas, cómo se puede ir acercando, esto que vos dijiste, las herramientas gratuitas, ¿es para todas y todos realmente? Es así, René, y la verdad es que las herramientas están preparadas para adaptarse al tamaño de las organizaciones. Hay un balance general que es para las empresas más grandes, hay una versión del balance que llamamos balance reducido, que es para empresa que tiene pocos colaboradores o que está dando sus primeros pasos. También tenemos otra herramienta que nosotros hemos llamado diagnóstico del bien común, que es para que las empresas hagan una especie de degustación inicial para ver, digamos, con qué tipo de preguntas se van a encontrar si deciden recorrer el camino de hacer su balance. Y algo súper importante, vinculado con esto que planteaba Cristian del valor de la cooperación, dentro de la posibilidad de hacer el balance está la posibilidad de hacerlo
en compañía de otras organizaciones, hacer el balance peer-to-peer o balance entre pares, que es un ejercicio muy enriquecedor porque el hacer el balance se hace entre 2 o 3 organizaciones, que puede estar acompañado de un facilitador o de un consultor, con lo cual se enriquece con la mirada de los pares a la hora de hacer este ejercicio de evaluación. Así que eso también es una propuesta atractiva. Quizás alguna empresa por sí sola no se anima a dar ese paso, pero quizá entre 2 o 3 empresas similares o que compartan mismos valores puedan hacer este recorrido del bien común. Así que las herramientas están sumamente disponibles y las puertas abiertas para el que quiera hacer este ejercicio. En Argentina ya hay varias empresas que han hecho su balance, en el resto de los países de América Latina también tenemos algunos casos y queremos que sean muchos más. Así que estamos haciendo todo lo posible para compartir esta información, para difundir, para hacer fácil el acceso a las herramientas y que realmente todos tengan la posibilidad de estar en contacto. Genial. Saber que esto no es un costo, porque algunos dicen, ay, pero con los desafíos que tenemos en América Latina, en Argentina, y ahora con la pandemia, bueno, más agravado, saber que es una inversión, ¿no? Porque son, yo creo, las organizaciones y las empresas que empiecen a medirse y hacer este camino, son las que van a poder sobrevivir en estas épocas desafiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque están más alineadas justamente con las nuevas tendencias de consumidores conscientes, de una juventud que está reclamando por acciones frente al cambio climático, que son también consumidores, por otro lado, de las normativas que seguramente en algún momento van a llegar, ¿no? O sea, que estar ya siendo pioneros, estar en la vanguardia, ser innovadores hacia el bien común, creo que genera muchísimos beneficios, hay que pensarlo como una gran inversión, ¿no? Y el beneficio además de estar dejando una huella, de contribuir, ¿no? Esto que necesitamos los seres humanos, de estar alineados con un propósito, ¿no? Que nos trascienda, ¿no? La cohesión que genera eso en los equipos de trabajo, uno lo ve cuando trabaja con las empresas, con estas herramientas, es maravilloso. Así que, bueno, ya saben, acá pueden contactar a Luciana, tenemos la web de la EBC, ebcargentina.net, también en Instagram, EBC Argentina, para contactarla, así que los que quieran. Pero vamos a Cristian, porque me quedé con el producto del bien común que digo, tenemos que impulsarlo. Pero la EBC viene dando caminos, digamos, pasos muy interesantes en ese sentido, porque a lo mejor para un gobierno de la nada resulta como, dice, bueno, ¿esto qué es? Pero nosotros tenemos todo un herramental y un recorrido y una historia en esto de las semillas para hacer un municipio del bien común, ¿no? Ya tenemos digamos, muchos que han dado pasos en este sentido, que creo que es como empezar ¿no? a construir ese producto del bien común desde abajo. Cristian, ¿nos querés contar un poco de esas experiencias? Que quizás acá nos escuchen también gente que está en la política y que le quiera, digamos, también tomarlo para comenzar ese camino. Con muchísimo gusto. Quiero empezar la respuesta con describiendo otra vez el nuevo paradigma de la economía del bien común. El nuevo paradigma consiste en definir la economía, satisfacer las necesidades básicas de los seres humanos dentro de los límites ecológicos del planeta y siempre en base a los valores democráticos de nuestras constituciones. Esto es la oferta de definición. De esta visión se derivan los 20 subobjetivos del bien común, no solamente para la economía, sino para toda la sociedad, de hecho. Y esto luego se puede desglosar en todas las áreas de la sociedad y en todos los niveles de la economía, al nivel de las empresas o de los municipios, de los territorios, de las entidades territoriales, al mundo de las finanzas, a los bancos del bien común, las bolsas del bien común. Todo es una consecuencia de la aclaración cuáles son nuestros sumos valores y de ahí los objetivos superpuestos y de ahí la estrategia, ¿no? Esto
Y en los dashboards, ¿se entiende dashboards? De los gerentes, de los gestores, en vez de las cifras financieras meramente, pues figura el clima estable y la conservación de la biodiversidad y el respeto de la otra persona y la relación florecida y la paz. Figura en los dashboards de las organizaciones, y eso es un cambio de paradigma. Y por eso, pues los prototipos prácticos, las herramientas aplicables de las que empezaba a hablar Luciana y las que quiero enseñar aquí compartiendo plantilla por última vez, pues de momento son 10, ¿no? Son 10 prototipos concretamente aplicables para empresas, bancos u otros actores económicos, para municipios, ciudades, entidades territoriales, gobiernos locales, o para las propias universidades. Tenemos, por ejemplo, una cátedra Economía del Bien Común. Tenemos un primer estudio Economía del Bien Común aplicada, y tenemos en bastantes universidades un curso, simplemente un curso en administración de empresa. Los estudiantes realizan el balance del bien común para algunas empresas regionales, para una parte de la propia facultad en la propia universidad, o incluso para un distrito de la ciudad en la cual reside la universidad. Y estos primeros 10 prototipos, entre ellos, a propósito, también una primera cuenta corriente del bien común que podría ser implementada por cualquier banco en todo el mundo, empezando quizás con los bancos, cooperativas y cajas de ahorros, pero no necesariamente. De hecho, asumiendo ese paradigma, o sea, estando de acuerdo con ese fin superpuesto del bien común, pues cualquier banco podría empezar con el Common Good Banking en inglés, o sea, reorientando los servicios financieros de un banco al bien común. Ahí tenemos un primer prototipo en Austria, ahora lo estamos extendiendo a Alemania, pero seguramente también, o sea, no seguramente, sin duda alguna, se podría aplicar igualmente en América Latina. Y los primeros municipios que están implementando el balance bien común, pues lo pueden hacer en las empresas municipales, lo pueden hacer para todo el municipio, para el propio ayuntamiento, y lo están haciendo y nos están contando. El primer efecto es que los propios empleados del ayuntamiento dicen que por fin se nos pregunta cómo estamos, cómo nos va en nuestros puestos de trabajo, si lo que estamos haciendo tiene sentido, si realmente está al servicio de los ciudadanos, porque esas son todas preguntas. Y dónde compramos los bienes de suministro que estamos utilizando. O sea, es todo un proceso de concienciación hacia los valores que ya existen, que no son nuevos valores, son valores que ya están en las constituciones, pero a los cuales no estamos prestando la atención que merecen, de hecho. Y sin más, la invitación es quizás si algunas herramientas se desarrollan en Argentina o en América Latina, pues nosotros en Europa con muchísimo gusto las asumiríamos, porque se trata de aprender mutuamente, y lo que nos unifica es el valor del bien común, que es universal en el sentido que no es exclusivo en ninguna región del mundo, sino existe en todo el mundo. Llámese buen vivir, llámese national happiness, llámese Ubuntu, o llámese common good o bien común, ¿no? Y como tanto, todos tenemos la raíz de este valor cultural superpuesto, y todos podemos contribuir a la creación, a la co-creación internacional de la economía del mundo. Y para mí sería una alegría especial de asumir un prototipo desarrollado en América Latina y aprender de esta forma mutuamente. Bueno, esto también es muy importante porque, digamos, a veces pasa que algunas corrientes políticas y demás dicen, bueno, pero esto es muy europeo, ¿no es cierto? No es, nosotros tenemos acá en Latinoamérica, y bueno, justamente
lo que tiene que ver con la orientación al bien común justamente es recuperar, ¿no es cierto?, las culturas locales, la sabiduría ancestral, y entonces es muy importante esto que relacionás justamente con el buen vivir, el sumak kausai, ¿no?, de nuestra cultura americana. Así que bueno, tenemos que buscar en nuestras raíces, en nuestra sabiduría ancestral, tomar toda esta experiencia y estas herramientas y bueno, y salir a impulsarlas, ¿no? Bueno, creo que estamos llegando al tiempo límite. La verdad que esto daría, a mí me encantaría seguir conversando con ustedes, Cristian, Luciana, pero tenemos que ir cerrando, así que no sé si quieren dejarnos algún último mensaje acá justamente para pensar, no solamente que la gente se quede reflexionando, ¿no?, sino que necesitamos ser agentes de cambio, necesitamos ser protagonistas, accionar, no esperar, ¿no?, que otro más arriba, ¿no? La gente a veces me dice, bueno, pero lo que pasa, siempre hay alguien arriba que no me deja, ¿no? No sé, mi jefe, el gobierno. No, esto soy yo que realmente tengo que tomar acción, ¿no?, y empezar a cambiar por lo menos mi metro cuadrado, ¿no?, donde yo tengo que accionar y donde puedo realmente estar coherente con estos valores de colaboración, ¿no?, y de contribución. Así que bueno, los dejo que nos dejen el mensaje final. Luciana, ¿vos? Sí, gracias René. Bueno, un poco siguiendo tu planteo, eso, ¿no? De sentirnos protagonistas y de empezar a hacer, aunque sea de a poco, de pequeños pasos de bebé, como siempre dice Cristian, y acá en América Latina decimos la contribución del colibrí, ¿no? Con su gotita pequeña, pero que va generando ese cambio y esa transformación. Así que aprovechar este espacio para volver a hacer la invitación a participar. Las puertas de la EBC Argentina están abiertas para todo el que quiera empezar a ser parte. Simplemente nos escriben y a través de ese contacto nosotros los orientamos de qué manera pueden ser parte y contribuir. Hay posibilidad de contribuir desde todos los espacios, desde el individual, desde el colectivo, desde el sector público, desde el sector privado y desde el educativo. Y es simplemente tener ganas, ponerle el corazón y apostar a esa parte interna nuestra que quiere hacer las cosas bien, que todos lo tenemos. Así que esa es la invitación, a conectar con esos aspectos positivos que nos constituyen como seres e inspirarnos en eso, saber que existe, darle la posibilidad y bueno, y conectarnos con otras personas que respiramos y compartimos ese sentimiento. Gracias. Cristian. Pues un mensaje a todas las personas que piensan, pues yo de economía poco entiendo, eso lo dejo en manos de los economistas. Mi recomendación, mi mensaje es que toda persona que entiende de la satisfacción de necesidades básicas de seres humanos, respetando a todos los demás, cuidando los valores básicos, son economistas por definición y por antonomasia. Y somos responsables, todas estas personas, de no dejar en manos exclusivas la materia de la economía de los economistas académicos. Debemos cooperar con ellos, estar en permanente conversación, pero no dejar en manos exclusivas la materia tan esencial, tan vital de la economía. Y segundo, miren hacia Chile, sigan el proceso constituyente y piensen y profundicen en el valor de la democracia. ¿Cómo podemos tener una mejor democracia, más profunda, decidiendo algunas pautas de la economía nosotros mismos, como el pueblo? Y en el mismo sentido, no dejar en manos exclusivas el diseño de la economía del Parlamento y del Ejecutivo. Cooperemos, lo votamos, cooperamos con él, estamos en permanente conversación con él, pero nosotros deberíamos también tener una voz y un derecho de decidir determinados temas directamente en la democracia más profunda del futuro.
y con estos dos empoderamientos, ¿no? Todos somos economistas y todos somos soberanos. Animo a los oyentes, a los participantes a seguir creciendo en esa dirección, y esto es mi mensaje final. Agradezco la participación y la atención. Bueno, muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Luciana. De mi parte, bueno, muchas gracias a Patricia Bonatti por este espacio, y de mi parte también invitar a académicas, académicos de las ciencias económicas, que acá, como, bueno, Luciana, yo, muchos otros, como Patricia, estamos trabajando con esta orientación al bien común, ¿no? O sea, pensar que tenemos algo para aportar, que tenemos mucho para hacer en reformular todos los contenidos de las carreras, ¿no? Que todavía están con el paradigma del Homo economicus, o sea que tenemos mucho trabajo por hacer hacia adentro, ¿no? Además de contribuir quizás en esta construcción, obviamente colectiva, donde todos tenemos que opinar de este producto del bien común. Así que bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Y permitime, a ver, realmente, no sé, es difícil poner en palabras, sinceramente, lo que fui escuchando muy detenidamente. Lo felicito, Cristian, te felicito, Luciana, porque no dejaron absolutamente ningún hilo, como dice Cristian, suelto. Empezamos desde Aristóteles, que me encantó esa diferenciación entre medio y objetivo, que es lo que yo enseño de hace tantos años con el tema de decisión. Y por supuesto René acá, y públicamente, no tengo, vos sabés que lo que digo después lo cumplo, acepto el desafío de hacer un proyecto, acepto por supuesto el tema de comenzar con los antecedentes, como dice Cristian, y sobre todo aportar, y esto me parece fundamental y no puedo dejar de decirlo, que hay que indagar, como él bien dijo, desde abajo, con el tema del relevamiento y el diagnóstico de los ciudadanos comunes, de las empresas. Acá habría diferentes, digamos, nichos como para analizar qué se entiende por el bien común en Latinoamérica y fundamentalmente en la Argentina, porque comparando con Europa, es cierto lo que decís, René, que uno dice, bueno, en realidad nos queda todo esto porque nosotros estamos en el subdesarrollo, estamos muchos años anteriores a lo que pasó en Europa. Eso es cierto, pero eso no nos tiene que llevar a la inacción, nos tiene que llevar a particularizar los problemas que tenemos en Latinoamérica y especialmente en la Argentina. Y entonces, atacando el tema del bien común, también vamos a saber, que de alguna manera lo sabemos, pero cómo impacta en los ciudadanos las necesidades básicas que todavía quizás no están cubiertas para llegar a esto de la felicidad, ¿no? Porque nadie puede dudar de que si no tengo, no sé, agua potable, no voy a estar pensando que voy a estar muy feliz porque no tengo agua, ¿no? Más allá de que la tengo que cuidar el agua con el tema del medio ambiente, que tampoco hay cultura de eso. Así que por supuesto, René, vamos a hacerlo, porque la verdad nos merecemos, digamos, como centro, como departamento de administración, y ni que hablar del Homus economicus, porque si no me voy a entusiasmar y no tenemos el tiempo para hacerlo, porque en decisión yo digo el Homus decididorus, y a los alumnos les digo, ¿lo vieron ustedes alguna vez? Yo no lo vi nunca, pero a mí me educaron con el Homus decididorus, y pobres mis alumnos de mis primeros 20 años, cuando, fíjense, el decisor era un robot, no estaba la emoción, era mala palabra hablar de las emociones, mala palabra hablar de la subjetividad, hay que decidir sin emociones, pero eliminar a la emoción es eliminar al ser humano. Así que bueno, no me quiero entusiasmar con esto, pero gracias, realmente, muchas gracias a ustedes, porque sin duda el que los escuche va a quedar realmente compenetrado con todo esto. Así que de nuevo, gracias René, gracias Luciana, y muchas gracias Cristian.